con todos. Es un placer poderme dirigir esta noche a ustedes. Vamos a tocar un tema que está muy en boga desde hace ya varios años en nuestra sociedad y es requisito indispensable para muchas de las profesiones en las cuales nosotros estamos inmersos. Así que vamos a hablar un poco del tema en cuestión. Bueno, pues mi nombre, como bien lo dijo Marines, es Fernando García. Yo trabajo actualmente dentro de la Corporación Garnier Montero, en una de las empresas del grupo, que es GMI, uno de los proyectos que administra proyectos de construcción. Básicamente las partes de ingeniería, yo estoy en la parte de adquisiciones, ¿okay? Y de todas maneras dentro de la parte de adquisiciones vemos temas relativos a calidad. Calidad básicamente en las adquisiciones de suministros y de equipos, ¿okay? Antes he estado trabajando también en empresas consultoras de calidad como es el Instituto para la Calidad de la Universidad Católica, y también en una empresa certificadora de calidad con casa matriz en Inglaterra. Esta es la Lloyd's Register Quality Assurance. Y bueno, por ahí alguna experiencia adicional que seguramente les comentaría a los que se inscriban finalmente al diplomado, ¿okay? al programa, perdón. Bueno, vamos a empezar, ¿ok? Y bueno, he seleccionado solamente algunos temas que me parecen de carácter introductorio para que tengan ustedes un poco de contexto de lo que es la norma ISO 9001, que no es también cuál es la perspectiva de la ISO 9001 hacia más adelante, ¿ok? Y para ver qué es lo que nos depara la ISO 9001 hacia adelante, pues tendremos que empezar viendo qué es lo que nos depara, qué es lo que nos mostró la ISO 9001 en el pasado, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito también del origen de esta norma, ¿ok? Generalmente estas dos normas, las que ustedes están viendo en la diapositiva, son las más conocidas, ¿ok? La ISO 9000 y la ISO 9001, ambas forman parte, digamos, de la familia de normas ISO 9000, ¿ok? Adicionalmente a estas dos normas, existen dos normas adicionales que pertenecen también a la familia de normas ISO 9000. Me refiero a la ISO 9004 y a la ISO 19011, ¿ok? La ISO, que las dos normas que ustedes están viendo en su diapositiva, ¿ok? Tienen propósitos diferentes, ¿ok? La norma ISO 9000 lo que provee es la parte de fundamentos y de vocabularios, dos cosas bastante puntuales, ¿no? Los fundamentos del sistema de gestión de calidad y el vocabulario, es decir, un glosario de términos que utiliza la ISO 9001, ¿ok? Entonces, es la ISO 9001, la norma ISO 9001, ¿ok? En su versión 2008, la que presenta los requerimientos que una empresa, los requerimientos mínimos que una empresa debería contar para que pueda ser, para que se pueda decir, digamos, que tiene un sistema de gestión de calidad en conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001, ¿ok? Y posteriormente postular a una certificación si así se diera el caso, ¿ok? Pero esta certificación es voluntaria, ¿ok? Es voluntaria, opcional, ¿de acuerdo? Y va a depender de muchas cosas, o sea, va a depender en principios del giro del negocio principalmente, del mercado también va a depender, es decir, si sus clientes o si el mercado exige que empresas como la en donde las que ustedes trabajan, pues requieran un estándar como este. Hay algunos rubros en los cuales el mercado lo ha establecido como más necesario que para otros rubros, ¿ok? Por ejemplo, los rubros mineros y de construcción, metalmecánico, por ahí, la ISO 9001 es un estándar básico, ¿de acuerdo? La ISO 9001 es un estándar básico. Pero para
por ejemplo, restaurantes, empresas de servicios, no lo es tanto, ¿ok? Ahí el mercado más bien pide otras cosas, ¿ok? No estoy diciendo que no se puede aplicar, no estoy diciendo que no se deba aplicar a esa clase de rubros, pero aquí, señores, y se lo digo desde ya, el mercado finalmente es el que manda, ¿de acuerdo? Aquí el mercado es el que manda, ¿ok? Muy bien, si tienen consultas, bueno, simplemente hemos dado pequeñas definiciones de lo que es la ISO 9000, la ISO 9001. Nuevamente, la ISO 9000, fundamentos y vocabulario, ¿ok? Fundamentos y vocabulario. La ISO 9001, requerimientos para que una empresa pueda contar con un sistema de gestión de calidad, ¿ok? Esas dos cosas bastante puntuales. ¿De acuerdo? La ISO 9004 y la ISO 9000 y la ISO 19011 tienen otros propósitos que por el momento no la vamos a tocar. ¿Ok? Bueno, la historia de la calidad pues viene desde hace muchos años. ¿Ok? Viene desde hace muchos años. En realidad podríamos referirnos en sus inicios al código de Hammurabi quizás, ¿no? Es lo que planteaba ya algunos requerimientos de calidad, ¿no? Y precisamente en el sector construcción, por ejemplo, una de las cosas que decía el código de Hammurabi era que si, bueno, el contratista, bueno, digamos, el que construía una casa, ¿ok? Y si este la hacía de una calidad, pues considerada mala, y se caía matando al dueño de la casa, pues este contratista tenía que morir, ¿no? Y si él en la construcción más bien mataba al hijo del dueño, pues el hijo del contratista era el que debía morir, ¿no? Era bastante cruda pero bien claros al menos los lineamientos del código de Hammurabi en ese aspecto, ¿no? Entonces, pero había ya cierta normativa, digamos, que trazaba el camino para establecer ciertas garantías, digamos, de calidad, ¿no? O en este caso podríamos hablar de seguridad, ¿no? Que es donde empiezan a nacer los estándares, ¿no? En la parte de seguridad y en la parte de inocuidad alimentaria es donde empiezan a nacer estos estándares, ¿ok? Después se extrapolarían a otros ámbitos, ¿ok? Bueno, los que ya empezaron digamos, a difundir un poco estos estándares ya en la época moderna, eh, son básicamente pues digamos, dos entes principales estandarizadores en el mundo, quizás, ¿no? Que nos llenaron a nosotros, pues el sistema métrico viene pues de Europa, ¿no? Entonces nosotros lo hemos asumido, bueno, en el Perú casi gran parte de nuestra industria lo ha asumido, pero también tenemos nosotros, por otro lado, la industria estadounidense también con sus estándares, ¿no? Entonces, ahí hay una primera fuente, digamos, de también estándares relacionados a sistemas de gestión de calidad, ¿no? Entonces ahí ambas eh, digamos, fuerzas estandarizadoras, digámoslo así, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, pues empezaban a emitir estándares relacionados a requerimientos de calidad para aplicarlos a proveedores o a empresas, ¿ok? Estos requerimientos de calidad no solamente iban a productos, sino empezaban eh, a orientarse a requerimientos para las empresas. ¿Ok? Entonces, por favor, les recuerdo que si hay alguna consulta, me escriban por favor al chat. Yo, si tengo que repetir algo, lo voy a hacer. No tengan ningún reparo, por favor, en hacer esas consultas. ¿Ok? Entonces así vamos avanzando y la norma en realidad, la primera versión de la norma ISO 9000 o la familia de normas ISO 9000 se dio en el año 1987, ¿ok? Y ha tenido algunas variaciones como las que vemos ahí hasta el año 2000, digamos que son, digamos, la estructura que hemos mantenido hasta ahora, ¿no? Hemos
mantenido la estructura de esas 4 normas, ¿no? La que ustedes están viendo en la parte superior, que dice ISO 9000, fundamentos y vocabulario, ISO 9001, sistemas de gestión de calidad, requisitos, ISO 9004, mejora de desempeño, ISO 19011, auditorías, y nada más, ¿no? Esas cuatro normas que forman parte de la familia de normas ISO 9001. ¿Ok? En el 2008 se hicieron cambios mínimos, ¿ok? En la norma solamente solamente en la norma ISO 9001, ¿ok? En las otras normas se hicieron cambios posteriores, ¿ok? Lo que se nos viene más bien es en el año 2015 esperamos una siguiente modificación de la norma ISO 9001, ¿ok? Aquí entonces es donde vamos a ver algunas modificaciones sí ya más de fondo, ¿ok? La estructura misma del índice del sistema de gestión se va a ver modificado, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahí algunas modificaciones de fondo, ¿ok? Ya durante el programa vamos a hablar un poco más de algo un poco más específico, ¿ok? Un segundito, por favor. Ok, continuemos. Ok, la aplicación de la norma ISO 9001, como les mencionaba, es a cualquier organización, ¿ok? Gubernamental, no gubernamental, de producción de bienes o de prestación de servicios, ¿ok? Esta es voluntaria, ¿no? Ya que, y finalmente uno si está certificado, está interesado, puede certificar, solicitar a una empresa de certificación que le otorgue un acta de conformidad de que está cumpliendo con la norma ISO 9001, ¿ok? Y de esta manera, pues, nosotros de alguna manera tenemos una evidencia de que un ente externo nos está brindando una conformidad sobre lo que nosotros hemos trabajado dentro de nuestra empresa, ¿ok? Esto se debería mantener así, ¿no? En algunas partes o en algunos gobiernos, por ahí algunas empresas o algunos rubros piden que sea obligatorio esto, pero en realidad yo no sería mucho de la idea que se mantenga obligatorio. Me parece que de la manera como se está manejando ahora es correcto. ¿Ok? Segundo, por favor. Ok, vamos a continuar. Hay ya que estamos hablando de la aplicación de la norma 9001, pues no toda la norma en realidad vamos a tener que aplicarla a nuestras empresas. ¿Ok? Hay algunos ítems de la norma, hay unas partes de la norma que podemos nosotros justificar que no la vamos a aplicar. ¿Ok? Ahora, no la vamos a aplicar no porque nosotros no queramos, ¿ok? La norma no permite eso. Sino no la vamos a aplicar simplemente porque para nuestro rubro no corresponde, ¿ok? Entonces, nosotros lo tenemos que justificar adecuadamente, ¿ok? Entonces, por favor, ahí, debemos de tener mucho cuidado, ¿ok? Entonces, las exclusiones de la aplicación de la norma están circunscritas a un capítulo específico, y este capítulo es el capítulo 7.
¿ok? Mercedes me está haciendo una consulta. Me dice, ¿y en el rubro de la minería, en qué sentido se puede aplicar? Bueno, se va a aplicar, se va a aplicar todos los ítems de la norma. En el tema de minería se aplican todos los ítems de la norma. Por ahí podríamos exceptuarnos de un ítem que sería el 7.3, por ejemplo, ¿no? El 7.3 habla del diseño y desarrollo, ¿ok? Si tú eres si tú trabajas en una empresa minera que exporta, digamos, concentrado de cobre, ¿ok? Que es lo común aquí en el Perú. El concentrado de cobre, pues, es un commodity, ¿no? No es que tú tienes que eh, eh, dedicar un departamento del área de operaciones, pues se dedica al diseño de cómo se va a vender, digamos, cómo se va, cuál es la presentación de ese concentrado de cobre, ¿no? El concentrado de cobre es un commodity, ¿no? O sea, es igual aquí que en la China, ¿no? ¿Ok? No tiene colores diferentes, no hay uno más grande que el otro, ¿no? O sea, es por peso eso, ¿no? Entonces, y por porcentaje de concentración de cobre en todo caso, ¿no? Entonces, ahí no hay un diseño, un desarrollo que se tenga que hacer del producto, que el producto ya se conoce, ¿no? Por decirlo así, ¿no? El producto ya está hecho, ya lo único que nosotros hacemos es sacarlo, no es una actividad extractiva, ¿no? Entonces, por ahí nosotros podríamos decir que el 7.3 no aplica, ¿no? El 7.3. Ahora, el 7.3 es uno de muchos de los items que tiene la ISO 9001, ¿no? Ahora, eso es en el caso de la pregunta puntual de Mercedes, ¿no? Estos de aquí son uno de las exclusiones más probables, ahí se las pongo. Todavía no hemos visto a qué ítem se refiere, ¿ok? Pero ahí les pongo, por ejemplo, diseño y desarrollo, ¿ok? Cuando la organización no tiene responsabilidad por el diseño y desarrollo de los productos, entonces ahí sí me puedo exceptuar de este requisito, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes no podrían exceptuarse de este requisito? Las empresas, las automotrices, por ejemplo, ¿no? Las que desarrollan autos, pues ellos tienen que antes de ir al proceso de producción, ¿no es cierto?, de fabricación, pues hay una parte de diseño previo, ¿no? Entonces, donde tienen que de todas maneras hacer el diseño de ese producto, ¿no? Las empresas de construcción, por ejemplo, ¿no? También necesitan incluir dentro de su sistema el diseño y desarrollo, ¿ok? Porque obviamente casi ninguna edificación es igual que la otra, ¿no? Entonces debe haber un diseño, ¿ok? Entonces sí va a aplicar para las empresas de construcción generalmente el capítulo de diseño y desarrollo. Para las empresas de minería, pues no tanto, ¿ok? Un lingote de oro aquí es igual a un lingote de oro en China, ¿no? Y no se piden cambios sobre los lingotes de oro, pues, no se pide, no quiero que mi lingote no sea cuadrado, sino sea en forma de pie, ¿no? No hay ese tipo de requerimientos, ¿no? A ver, hay una pregunta que me hace Miguel Vargas, me dice, ¿podemos integrarlas a otros sistemas de gestión? Bueno, si me dices si la ISO 9001, pues por supuesto, ¿no? Eso es lo que generalmente hacen muchas empresas, integrarlas a otros sistemas de gestión como no solamente de las ISO 9000, ¿no? Sino sistemas de gestión de seguridad como las NOSAS, otros sistemas de gestión, como también, por ejemplo, la implementación de sistemas como el Malcolm Baldrige, ¿okay? También pueden ser aplicadas, ¿no? Con eso, con temas de integración no hay generalmente ningún inconveniente. Bueno, aquí hay otros, en realidad esos son algunos de los requisitos que generalmente, pues, las empresas tienden a exceptuarse, ¿ok? Pero bueno, vamos a desarrollarlos con mayor detalle en el programa, ¿no? Aquí solamente para darles una pequeña revisión, digamos, contextual del tema, ¿ok?
Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tercerizamos? Bueno, cuando nosotros tercerizamos parte de nuestra producción, parte de nuestro servicio, y este servicio está dentro del alcance de nuestro sistema de gestión de calidad, pues tenemos que asegurarnos que este proveedor pues cumpla con los requisitos que le corresponden según la ISO 9001, ¿ok? Y eso tenemos que asegurarnos nosotros mismos, ¿ok? Entonces, ahora, es poco probable que una parte importante y que sea parte del core business de nuestra organización, es decir, que sea prácticamente nuestro know-how de cómo hacer las cosas en nuestra empresa, ¿ok? Que nosotros la tercericemos, ¿no? Generalmente podríamos tercerizar, por ejemplo, la consultoría en recursos humanos, o tercerizamos, por ejemplo, la limpieza, la seguridad, ¿no? ¿Ok? Digamos que eh, actividades que no forman parte de nuestro core business, ¿no? De nuestro negocio principal, ¿de acuerdo? Esas generalmente las tercerizamos, ¿no? Y a esas la ISO 9001 no le presta mucha atención, ¿ok? A la ISO 9001 presta atención a la tercerización cuando es parte de nuestro proceso productivo, ¿no? Por ejemplo, si es que nosotros somos una empresa que fabrica estructuras metálicas, ¿ok? Vigas, columnas, y por ahí nosotros tercerizamos la fabricación de las barandas, ¿ok? Dado que las barandas pues se hacen con otros tipos de materiales y sin embargo es parte del producto final que le vamos a entregar a nuestro cliente, entonces ahí sí tenemos que tener especial atención a la tercerización y tenemos que asegurarnos que nuestro proveedor, ¿ok?, cumpla con los requerimientos que aplican de la norma ISO 9001, que no van a ser todos, pero sí algunos, y tenemos que nosotros asegurarnos que esas empresas pues cumplan con los requerimientos de la ISO 9001. ¿Okay? Antes de pasar al tema del alcance de la aplicación de la norma, quisiera que veamos un poco más ya el contenido de esto. ¿Okay? Entonces vamos a ver esta diapositiva en la cual ya les presento cuál es el contenido de la norma ISO 9001-2008. ¿Okay? Es el contenido de la norma. Este contenido es el que yo les menciono que va a tener un cambio, ¿ok? Inclusive no van a ser 8, sino van a ser hasta 10 capítulos, si no me equivoco, eh, el año 2015. ¿Por qué les digo que desde ya se sabe esto? Bueno, en realidad desde diciembre del año pasado se acabó el primer draft, el working draft, se le llama esto, de la norma ISO 9001, en la próxima versión, ¿ok? Y esta empieza a circular, ¿ok? Empieza a circular para que se empiece a hacer las revisiones del caso, ¿ok? Y está prevista su emisión en el mes de septiembre de 2015. Eso quiere decir que después de que se emita en el 2015, generalmente se tiene un año para que las empresas se adecúen, ¿ok? Entonces las empresas de certificación recién van a poder empezar a trabajar con la norma 2000, con la 9001-2015 a partir del año 2016, es decir, falta mucho todavía, ¿ok? No nos preocupemos mucho por la norma 2015, vamos a seguir trabajando nosotros con la norma ISO 9001-2008, ¿ok? Ahora, dentro de la norma ISO 9001 ustedes están viendo 8 capítulos, ¿ok? 8 capítulos. Los capítulos que se van a certificar son 5 de ellos, ¿ok? Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8, ¿ok? Es decir, el capítulo 1 al capítulo 3 tienen referencias introductorias, ¿ok? Pero del capítulo 4 al capítulo 8 ya se encuentran los requerimientos que la empresa debería tomar en cuenta si es que busca que su empresa tenga un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 en su versión 2008. ¿Ok? Entonces, este de aquí son los capítulos. ¿Ok? Lo que vamos a ver ahora en esta diapositiva es un poco ya, un poco disgregado esos capítulos. ¿Ok? Como bien les mencioné en la diapositiva anterior,
Es desde el capítulo 4 hasta el capítulo 8 que vamos a nosotros a implementar esos requerimientos dentro de nuestra empresa. ¿Ok? Entonces, ustedes lo pueden ver ahí todos. ¿Ok? Ahora, estos no son necesariamente todos los requerimientos, ¿ok? Sino son, digamos, los que engloban la mayor cantidad de requerimientos, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? No es que si ustedes están viendo la parte a su margen derecha, en la parte superior, ven que dice objetivo 541, ¿ok? No piensen que el 5.4 es el único que se divide en 5.4.1 y 5.4.2, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 7.3 que está más abajo, ¿ok? Ese se divide en 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, etc. ¿Ok? Porque la parte de diseño tiene varias partes, ¿ok? Pero lo he puesto así para que nos demos una idea de qué es lo que incluye la norma ISO 9001, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, la parte del capítulo 4 está hacia arriba y hacia la izquierda, ¿ok? La parte de arriba hacia la izquierda, ustedes lo pueden ver. Ahí lo voy a marcar, ¿ok? Ahí está la parte relacionada a las generalidades, ¿ok? De cómo vamos a controlar nuestro proceso y cómo vamos a controlar nuestra documentación. Un segundo, por favor. Ahora, esto sigue la estructura de la norma sigue un orden, ¿ok? Que está muy relacionado al PDCA, a este modelo de mejora continua que estableció Walter Sheward y que después lo difundió Edward Deming, ¿ok? Por eso también se le conoce como ciclo de Deming, ¿ok? Y vamos a ver cómo trasladamos ese PDCA en la parte de generalidades en el capítulo 4. ¿Okay? Entonces vamos a ver esto con mayor detalle. Ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, que hablamos de 4 capítulos principales, ¿no? El capítulo 5, que nos habla de la responsabilidad de la dirección. El capítulo 6, que nos habla de cómo gestionamos los recursos. El capítulo 7, que aquí lo hemos puesto hacer lo que el cliente quiere, es básicamente la parte de producción o de prestación del servicio, y la parte de medición, análisis y mejora, que es el capítulo 8. ¿Sí? Entonces, esos son los otros 4 capítulos, ¿no? El capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8, ¿no? Y cada uno se desglosa de la manera como ustedes la están viendo en la diapositiva, ¿ok? Entonces, para ver un poco más cómo está estructurada la norma, ¿ok? Para que veamos cómo está estructurada, vamos a ver, si el tiempo nos permite, estos dos primeros requisitos, ¿ok? Estos dos primeros requisitos, lo que he marcado con una llave ahí, el 4.1 y el 4.2, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo están compuestos estos, ¿ok? Pero antes de que empecemos a ver esos dos ítems de la norma, quisiera recordarles cuál es el propósito de este programa, ¿okay? De este programa en particular, que es de formar facilitadores en la implementación de esta norma, ¿ok? Entonces, ¿qué es un facilitador? Pues una persona que se desempeña como instructor u orientador en el proceso de implementación de la norma de la manera más práctica y eficiente posible, ¿ok? Entonces, desde ya voy a subrayar esto, ¿no? La forma más práctica y eficiente posible, porque hay muchas formas de implementar la norma ISO 9001, que se resumen en dos, ¿no? Implementarla bien y implementarla mal, ¿ok? Lamentablemente ambas
pueden certificarse, aunque no lo crean. ¿Okay? Entonces va a depender mucho de nosotros, de que en función de que lo hagamos de la forma más práctica y eficiente, pues esta sea de real beneficio para nuestra organización. ¿Okay? Y eso es lo que es el objetivo principal de este programa. ¿Okay? No decirles qué es lo que tiene la norma ISO 9001, ¿okay? Sino ayudarles a interpretar esa norma, ¿okay? Y que ustedes puedan tener la capacidad, ¿okay? De poder traducir esos requerimientos, ¿okay? A su propia organización y cómo estos les van a ayudar a su gestión, ¿okay? Por ejemplo, vamos a revisar el capítulo 4.1, ¿ok? Todo lo que están viendo ustedes en letras negras, ustedes están viendo estos colores, ¿verdad? Bueno, todo lo que están viendo ustedes en letras negras es todo lo que dice la norma, ¿ok? Lo adicional, ¿ok? Lo adicional es lo que yo les he puesto para poder entenderla o interpretarla un poco mejor, ¿ok? Entonces, aquí en el 4.1, ítem 4.1 es la generalidad de todo. O sea, presenta el propósito de lo que busca la norma para el sistema de gestión de calidad. ¿Ok? Entonces, digamos que nos vamos interpretando bien este 4.1, nos vamos a llevar digamos, un concepto bastante genérico de lo que busca la norma. ¿Ok? Vamos a prestar entonces mucha atención a los debe de la norma, porque ahí están prácticamente los requisitos de esta norma internacional. ¿Okay? Dice, la organización debe establecer, es decir, debe fundar, documentar e implementar. Establecer e implementar son dos cosas diferentes. Establecer significa fundar, es decir, dar un inicio. ¿Ok? Implementar es poner en funcionamiento. ¿Ok? No solamente sirve crear, ¿no es cierto?, el sistema, sino tiene que estar en funcionamiento, ¿ok? Y tenemos que mantener este sistema de gestión de calidad y mejorarlo continuamente. ¿Qué cosa? La eficacia de acuerdo a los requisitos de esta norma internacional. Cada vez que la norma indique norma internacional, se va a referir a la norma ISO 9001, ¿ok? Entonces, aquí hay una serie de requisitos que van desde la A hasta la F, ¿ok? Y estos requisitos podemos separarlos, ¿ok? Podemos clasificarlos en función de su objetivo, ¿ok? Por ejemplo, estos primeros 4 objetivos están relacionados a la planificación de la calidad, ¿ok? A la planificación de la calidad. Vamos a ver dentro del curso qué significa planificación de calidad, vamos a ver el enfoque de Juran de planificación de calidad, ¿okay? Pero digamos que ya esos 4 primeros requisitos nos van a decir cómo planeamos nosotros la calidad. Posteriormente nosotros vamos a ejecutar a realizar, empezar a producir nuestros productos, a prestar nuestros servicios. Y luego lo que va a decir el sistema, ojo, tienes que verificar, ¿no? Tienes que analizar lo que has hecho, ¿ok? Y verificar si has cumplido lo que has planificado, ¿de acuerdo? Y en función de que logres verificar si se ha cumplido lo planificado, o si hay alguna brecha entre lo que planificaste y lo que realmente hiciste, pues vamos a finalmente actuar, ¿ok? Ahí ustedes pueden ver el modelo PDCA, claramente, ¿no es cierto? Los primeros 4 ítems, ¿no es cierto? De la A hasta la D es la parte de planeamiento, luego ejecuto, después verifico y finalmente actúo, ¿ok? Entonces, para ir ya al grano, dice el 4.1, la organización debe determinar los procesos necesarios para que el sistema de gestión de calidad y su aplicación a través de la organización. Es decir, debemos de separar nuestras actividades y clasificarlas por procesos. ¿Ok? Aquí ya nos está dando la norma ISO 9001 la orientación hacia el primer, digamos, principio por el cual basa su funcionamiento. ¿Ok? Y es el enfoque por procesos. ¿Ok? Ya seguramente ustedes han escuchado eso.
aquí es donde vamos a aplicar el enfoque por procesos. ¿Okay? Entonces, es decir, ya no vamos a identificar o a clasificar nuestra empresa de manera funcional, sino vamos a separarla por procesos. ¿Ok? Vamos a establecer, ok, cuál es el proceso logístico, de aquí, o el proceso de abastecimiento, de aquí pasa al proceso de planeamiento, al proceso de diseño, de ahí pasa al proceso de producción, de ahí el proceso de logística, de despacho, qué sé yo, almacén, etcétera, ¿no? Todo eso lo vamos a colocar nosotros en, vamos a diagramarlo, digamos, vamos a poner un mapa de procesos, ¿ok? Es lo que nos invita este ítem a que nosotros hagamos, ¿ok? Una vez que ya separemos cuáles son esos procesos, pues tenemos que determinar cuál es la secuencia y la interacción entre esos procesos, ¿ok? Una vez que ya hemos identificado esa secuencia de interacción, ¿no? Acá ya nos plantean hacer prácticamente un diagrama de flujo, ¿no es cierto? Tenemos que determinar cuáles son los criterios y métodos necesarios para asegurarnos que tanto la operación como el control de los procesos sean eficaces. Ok, aquí estamos hablando ya de algo más, más concreto, ¿cierto? Entonces, aquí, hasta aquí vamos a hacer un stop para que ustedes vean cómo por ejemplo, entendemos la aplicación del 4.1 A, B y C. ¿Ok? Entonces vamos a irnos a la siguiente diapositiva. ¿Ok? Y ahí lo que hemos trazado nosotros es un plan de calidad, es un documento que nos muestra el resultado de nuestro planeamiento de calidad, ¿no? Entonces, así hemos entendido nosotros la calidad para nuestra empresa. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos listados, esto empieza a leerse desde el margen izquierdo, ¿ok? Ven el diagrama de flujo del proceso, ¿ok? Y en la siguiente columna ven el nombre del proceso, ¿ok? Quiere decir que ahí hemos cumplido, digámoslo así, con el criterio 4.1a y el 4.1b, ¿ok? Y hemos definido cuáles son los procesos, esos son los procesos principales de la organización. Estamos seleccionando simplemente un ejemplo, ¿ok? Esto es una empresa que podría ser que trabaja forja en acero, qué sé yo, ¿no? ¿Ok? Hay un precalentado y un formado. ¿Ok? Hay dos procesos principales y hay otro proceso que es la parte de prueba del producto. ¿Ok? Entonces ahí está indicada su secuencia. ¿Ok? Y para eso está, ahí digamos que estamos dando cumplimiento tanto al 4.A, al 4.1A que nos decía definir procesos, o que están los procesos, y definir secuencias, ahí está también la secuencia. ¿Ok? En la parte 4.1c nos decía que debemos determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarme que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces. ¿Ok? Entonces tengo que asegurarme de dos cosas, que tanto la operación, ¿ok? La operación aquí es una cosa y el control es otra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me aseguro que la operación de este proceso sea eficaz? ¿Ok? Pues una de las formas que yo he identificado es la utilización de un procedimiento o una instrucción de trabajo. ¿Ok? Esta instrucción de trabajo me va a garantizar o va a hacer que este proceso sea eficaz. ¿Ok? Y por otro lado, acá también voy a tener un procedimiento ya no para la operación, sino para el control. ¿Ok? Entonces acá dice instrucción para el control del proceso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? En este proceso de precalentado, pues obviamente la característica de calidad a ser controlada es la temperatura, ¿ok? Y yo voy a controlar entonces este proceso, voy a controlar esta variable mediante esta hoja de verificación, ¿ok? Y este operador va a ser el responsable, ¿ok? Entonces, he hecho una planificación para que tanto la operación, ¿ok? Tanto la operación como el control, ¿ok? Sean eficaces. Y esa es la forma como yo lo he entendido para mi empresa, ¿ok? Puede ser diferente para su empresa, ¿de acuerdo? Puede ser diferente. Entonces, ¿esto de qué va a depender? De las buenas prácticas, ¿ok? De las buenas prácticas, de su experiencia en el rubro
que desean implementar la norma, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que la norma ISO 9001 no es una receta de cocina, ¿ok? Donde dicen primero pon el agua a hervir y luego echa los videos, ¿no? ¿Ok? No te dice cómo debes hacer, sino dice qué debes hacer, ¿ok? Debes asegurarte que tu proceso esté en control. ¿Cómo lo haces? Pues depende de ti, ¿ok? Depende de las buenas prácticas, ¿ok? Por eso les digo, por eso les decía que la implementación se puede hacer bien, o sea, de manera muy eficiente, muy práctica, o se puede hacer de una manera no eficiente o no práctica, ¿ok? Y aquí vamos a hablar de la eficiencia depende de nosotros, ¿ok? La eficacia de todas maneras tiene que estar garantizada, ¿ok? Porque de eso depende que nosotros podamos decir que contamos con un sistema de gestión de calidad según la ISO 9001. La ISO 9001 nos pide eficacia, no nos pide eficiencia, ¿ok? Eso, la diferencia entre esos términos, si no lo comprenden, pues vamos a verlos también dentro del programa, ¿ok? Regresamos a nuestra diapositiva de los requisitos, ¿no? Entonces, hasta ahí hablamos de 4.1a, 4.1b y 4.1c, ¿ok? Luego el 4.1d dice que debemos asegurarnos de la disponibilidad de los recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, ¿ok? Entonces, obviamente, aquí yo estoy asignando recursos, ¿no es cierto? Aquí yo estoy asignando recursos, estoy asignando personas que se van a encargar de eso, ¿no? Es decir, estoy separando y estoy considerando dentro de las funciones de estas personas que van a tener su responsabilidad, pues, el control de ese proceso, ¿ok? Yo no puedo exigir a mi empresa que tenga un sistema de gestión de calidad si no brindo los recursos para que este sistema de gestión de calidad funcione, ¿ok? Entonces ahí está, ¿ok? Luego dice, debo realizar el seguimiento y la medición, cuando sea aplicable, el análisis de estos procesos, ¿ok? Tengo que, una vez que ya establezco cuáles son los procesos, ¿no? Ahí están. Los he establecido, los ahorita simplemente planificado. En el momento que yo empiezo la producción, ¿ok? Yo tengo que hacer un seguimiento, ¿ok? Tengo que hacer un seguimiento y tengo que hacer un análisis, ¿ok? Y ese análisis voy a hacerlo en base a las medidas que yo haya tomado, ¿no es cierto? Básicamente las medidas sobre estas variables, ¿ok? Entonces, en la medida que yo vaya haciendo un análisis sobre esas variables, pues ciertas acciones voy a tener que tomar, ¿ok? Esa es la base del sistema ISO 9001, ¿ok? Que yo tenga fuentes de medición para poder tomar acciones, ¿ok? Y finalmente voy a implementar acciones necesarias, como dice el punto F, ¿no? Implementar acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos, ¿ok? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Esto es lo que la norma nos invita a hacer, ¿ok? Ahora, todo esto, lo que hemos visto aquí, estos son los requisitos generales, ¿ok? ¿Qué quiere decir que son requisitos generales? Que lo vamos a ver durante toda la implementación de la norma, es decir, el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo 8 van a estar relacionados al 4.1, ¿ok? Van a estar relacionados al 4.1, ¿ok? Entonces, hasta aquí, miren, todo el tiempo que hemos avanzado y ni siquiera hemos cubierto un solo requisito, porque el requisito 4.1 continúa en esta diapositiva, ¿okay? Que no se les he comentado. Aquí está el 4.2 y básicamente la estructura de las diapositivas que yo les presento es así, ¿no? Lo que está en negro son lo que dice textualmente la norma, pero lo que está en anaranjado es lo que les he agregado para que tengan ustedes una guía, ¿ok? Entonces, por ahí referencias cruzadas dentro de la norma para que ustedes puedan identificar mejor los requerimientos, ¿ok? Y algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Aquí les pongo cómo se aplica esto en la industria pesquera, en la agroindustria, por ahí voy poniendo ejemplos de distintos rubros para que no nos centremos pues en algún rubro en particular, ¿no? Entonces ahí he puesto empresas eléctricas, empresas de servicios,
en algunos casos no he utilizado una sola empresa para hacer la aplicación, sino utilizo varios ejemplos según la experiencia que tenía. ¿Okay? Entonces, de esa manera es como nosotros vamos a desarrollar el programa, ¿okay? Siempre con la intervención de ustedes. Vamos a tener algunos talleres también, sobre todo para la parte introductoria, ¿no? Porque yo sé que de repente todo lo que he hablado de aquí no estamos por ahí hablando el mismo lenguaje, pues vamos a afinar ese lenguaje en el curso introductorio. Este material es parte de uno de los cursos que vemos a la parte más o menos intermedia del programa. Hay unos cursos introductorios que nos van a hablar un poco del- de los precursores de calidad, como hemos hablado de Shewhart, de Deming, vamos a ver un poco sus enfoques, sus filosofías, y ya cuando vayamos a la parte de la ISO 9001 como tal, pues ya la ISO 9000, por ejemplo, ya la deberíamos estar dominando, ¿no es cierto? Saber cuáles son las definiciones que plantea la ISO 9001, la ISO 9000, ¿ok? Para poder utilizarlas dentro de la ISO 9001 y no tengamos dudas con respecto a la interpretación de los requisitos, ¿ok? No sé si hay alguna consulta, pues bueno, hasta aquí vamos a llegar en esta sesión del día de hoy. Si tienen alguna consulta, bueno, estas siempre van a ser bienvenidas. Por ahí me hacen una consulta. Mire, dice donde trabajo en una empresa que está encargada de la ampliación de la parte de gas de Camisea en Perú, ¿cómo aplicaría esta norma a la empresa? Ok, ya muy bien. Te comento, si tu empresa está encargada de la ampliación de la planta de gas de Camisea en Perú, entonces estamos hablando de un proyecto, ¿ok? Entonces aquí el producto de ustedes es la gestión de ese proyecto. Entonces hay, digamos que dos estándares que tú tienes que seguir, ¿no? Uno para la gestión de tu empresa, ¿ok? Que va a estar relacionado a la ISO 9001, pero otra para la gestión del proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hemos visto ahora es un plan de calidad. Ese plan de calidad tú lo deberías tener también para el proyecto en sí, ¿no es cierto? Porque el plan de calidad que tú elabores para este proyecto en particular, pues va a ser diferente para otro proyecto, porque tienen otros requerimientos, los proyectos son diferentes entre sí, ¿no? Entonces, ahí es un trabajo bastante puntual el que tienes que hacer con el tema de este proyecto, ¿ok? Que seguramente va a ser diferente a otros proyectos, ¿no? Pero en sí la empresa en general puede implementar la norma ISO 9001 sin ningún problema, ¿ok? No te podría decir exactamente cómo te tenemos que ver primero toda la norma para decirte cómo vas a implementarla, y ahí obviamente hay un curso dentro del programa que se llama implementación de la norma, porque una cosa es interpretarla y otra cosa es implementarla, ¿no? El, el curso de interpretación viene antes de implementación, ¿ok? El orden que plantea la norma no es el orden en el cual vamos a implementar, no es que el 4.1 vamos a implementar lo que después del 4.2, no. Hay una forma de implementar y eso lo van a ver en el curso correspondiente, ¿no? No hay una fórmula ni quizás por ahí algunos conceptos o tips que le pueda dar por lo pronto, ¿no? Pero cómo implementar, bueno, es una pregunta bastante amplia, ¿no? ¿Qué empresas están encargadas de certificar el sistema ISO 9001? Bueno, ahí existen varias empresas en el mercado, ¿ok? Generalmente en el mercado nacional hay por lo menos unas 10 empresas, aunque no lo parezca. Las principales son Bureau Veritas, SGS, AENOR, German y Lloyds, por ahí Lloyds Fraser también, Icontec, DNB, TÜV, son las empresas las más reconocidas, ¿no? Estas brindan un servicio más o menos similar, por ahí con algunas diferencias, pero todas tienen un esquema bastante similar, que siguen una otra norma, ¿no? O sea, ellos para poder hacer el trabajo de certificar siguen
otra norma que es la 17.021. ¿Okay? Ellos siguen esa norma para poder brindar certificados ISO 9001. ¿Okay? Bueno, estas son las empresas. No sé si hay otra consulta por ahí. Acá me dice, Buró Veritas no supervisa, es la pregunta que me hacen, Buró Veritas no supervisa en el área de seguridad en el mismo campo. Entonces, ¿está haciendo cumplir la norma? No, esto no necesariamente es así. ¿Okay? Depende del alcance de la supervisión que le hayas encargado a Buró Veritas. ¿Okay? Aunque si es para la parte de seguridad, dudo mucho que sea para la parte de ISO 9001. ¿Okay? De repente es la... bajo la norma 18.001, que es la norma de seguridad, ¿okay? O u otro estándar, ¿okay? Podrías tú también decirle qué es lo que nosotros la hacemos con Buró Veritas, ¿no? Nosotros le decimos, yo quiero que inspecciones a tal proveedor bajo este estándar, ¿no? Y Buró Veritas va y lo inspecciona, ¿no? Y nos envía un informe sobre la inspección, ¿no? Eso es uno de los servicios de las empresas de certificación como Buró Veritas, ¿no? Pero hay otras como SGS y eh, AENOR, que son las más conocidas, ¿no? Ok, si hay alguna pregunta, pues me la pueden hacer. Vamos a esperar unos segundos más por algunas consultas. Si no las hubiera, este, vamos terminando entonces la sesión. Yo les agradezco a todos por su participación y su atención, y seguramente cualquier consulta del programa la van a poder manejar con María Inés o cualquier persona de BSU. ¿Okay? Bueno, pues eso es todo entonces. Muy buenas noches con todos.